Bueno, supongo que Gustavo le puedo entrar. Bueno, había quedado que esta es la onda incidente. Fíjense que estas serían las coordenadas X y Z del vector de propagación. La forma que tiene la onda incidente es esta. A ver cuál habíamos elegido con el omega t afuera, adelante. ¿Está bien? Bueno, entonces, la pregunta es cómo van a ser. Asumimos que esta onda plana, la onda transmitida va a ser una onda plana también, que va a tener un vector de propagación, que es K transmitido X, 0, K transmitido Z, y la forma que va a tener es E a la I. Ahí te gustó. Hola Gustavo, ahí estamos siguiendo. Y la onda reflejada va a tener la misma componente, no la misma componente, sino componente en X y en Z. Y la onda reflejada va a tener la misma facha. E a la I, K reflejada por R menos omega t. En Z igual a 0, estas ondas, ¿sí? Solamente van a tener esta facha. En Z igual a 0. La onda incidente va a ser E a la I, K y X por X, ¿sí? Esto es en Z igual a 0, menos omega t. La onda transmitida va a ser E a la I, K transmitida X por X menos omega t, y la onda reflejada va a ser igual a E a la I, K reflejada X por X menos omega t. ¿Por qué? Porque Z vale 0. El coeficiente de reflexión, estamos asumiendo que 1 va a ser para la onda incidente, R para la onda reflejada y T para la onda transmitida. O sea que nosotros en la interfase Z igual a 0, lo que se tienen que pegar son estas soluciones. E a la KI X por X menos omega T más coeficiente de reflexión, E a la I K reflejado X por X menos omega T tiene que ser igual al coeficiente de transmisión, E a la I K transmitido X por X menos omega T. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya dijimos que el omega, decime Gustavo. Que es lo mismo que antes, nada más que separamos en dos coordenadas. Claro, y O sea, ahora antes especializamos Z igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo? Especializamos en Z igual a 0. ¿Sí? En la Claro. interfaz. Y Claro. el omega ya dijimos que el omega 1 y era igual a omega 2. ¿Sí? O sea que de esta igualdad yo puedo sacar esto. Porque ya se cumple. Cuando tengamos de un lado y del otro. ¿Está bien? Y ahora lo que tenemos es, por ejemplo, si yo analizo el caso x igual a 0, está claro que se tiene que cumplir 1 más r igual a t. Es la misma condición que aparecía en un D, en una dimensión. ¿Está bien? O sea, esta es una relación entre los coeficientes. La otra relación es la que es difícil de obtener entre R y T, y
y es así, va a tener que involucrar las impedancias. Pero con continuidad ya logramos una relación entre los coeficientes de reflexión y transmisión. O sea que, como sucede esto, lo que tenemos es que E a la I, K I X por X, más R por E a la I, K R X por X, es igual a 1 más R, ¿no? Por E a la I, K transmitido X por X. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que les voy a mostrar, vamos a mostrar lo siguiente. Que K y X es igual a K transmitido X, y esto es K, voy a poner acá, K de X igual a K. Vamos a mostrar esto. Ahora lo vamos a mostrar. Esto es lo que se conoce como ley de Snell. Pero vamos a mostrar cómo se obtiene. O sea, cuáles son las razones para decir que esto vale. La primera razón... Dani, y la ley de Snell vale para, o sea, para X, tanto para Y como para Z. No, vale solamente para la componente X del K. ¿Sí? Es esta. Fíjate que solamente estoy teniendo en cuenta la componente X. ¿Está? Che, y escúchame, disculpa que te corto, antes de que siga. Ponele, si eso es así, entonces, si el ángulo de incidencia es 0, que es todo lo que venimos trabajando antes, ¿se tendría que cumplir también o no? Claro, pero cuando el ángulo de incidencia es 0, toda la componente es Z. ¿Está bien? Claro, No tenés tenés razón, componente. estoy pensando en X como si fuera Z. Tenés razón, tenés razón. ¿Está bien? No dije nada. Sí, sí, sí. La primera está todo bien. Primera razón. Fijarse que si uno piensa en las funciones matemáticas, E a la I, alfa X, o vamos a ponerle, sí, alfa X, son funciones que para alfas diferentes son linealmente independientes, ¿no? Para alfas diferentes. ¿No? ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo E a la, por ejemplo, E a la I 3X, E a la I 5X son linealmente independientes. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Che, Dani, Sí. o sea que la ley de Snell nos dice que la frecuencia temporal en la dirección X, la frecuencia espacial en la dirección X es igual. Sí. Y hay que tener, ahora después vamos, cuando veamos desde el punto de vista geométrico lo que significa esto, hay que tener un poco de cuidado. Si vos tenés el cuidado, lo que está diciendo vos es cierto. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. Pero quiero mostrarles cómo se obtiene matemáticamente. Matemáticamente, fíjense que esto que están acá, si los K fuesen diferentes, vamos a mostrar que todos los K son iguales, ¿no? Pero el razonamiento que vamos a usar es por el absurdo. Supongamos que todos los K son diferentes. Si todos los K son diferentes, ¿sí? Estas funciones son linealmente independientes, entonces, para que se dé esta igualdad, la única forma en que se dé la igualdad es que los coeficientes sean cero. ¿Sí? El coeficiente que está acá, ¿sí? El que está acá sean cero, si fueran linealmente independientes. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, pero sabemos que no son cero. O sea, por lo menos, hay dos de estos que son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Sí. si uno va eligiendo dos que son iguales por el mismo razonamiento, o sea, le va a terminar quedando una ecuación de este tipo. A por E a la I K1X, ¿no? E a la I alfa X es igual a B a la I por beta X. ¿Sí? El mismo razonamiento te lleva a que sean iguales todos. ¿Sí? En esa razón, la primera razón para que todos los K
proyectados en X sean iguales, es que, a ver, lo podemos poner mejor, es que si no, es que básicamente los E a la I alfa X son linealmente independientes. Y la única forma, ¿sí?, de que se cumpla esa propiedad es que todos los coeficientes, de que todos los K sean iguales. ¿Está bien? La segunda razón, para que se pegue la solución, es una razón más que tiene que ver con lo mismo que pasaba con el omega. ¿Sí? La única posibilidad de que las soluciones se peguen espacialmente es que oscilen a la misma frecuencia espacial. ¿Se entiende? Si no oscilaran a la misma frecuencia espacial, en algún lugar de X se despegarían, como decía Gustavo. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Si no oscilaran a la misma frecuencia espacial, en esa dirección X, se despegarían. Así que esta es una razón más geométrica. O más intuitiva, digamos. La primera razón es más matemática. Claro, ponerle que de un lado vos tengas esto. Claro. Vos de un lado tengas esto. Y de otro lado tengas una frecuencia diferente, espacial, ¿no? Eso no se pega. ¿Está bien? Estaba suponiendo, por ejemplo, la incidente con la transmitida. Está bien, es cierto que acá tenés la suma de 2, porque vos tenés una suma de la... Ponele que esta sea la incidente. La reflejada, y acá tenés la transmitida. La única forma que se pegue la suma de estas dos con esta, ¿sí?, es que todos oscilen a la misma frecuencia espacial. ¿Sí? Esa sería una razón más de una cuestión geométrica. Y eso lo podemos presentar pensando, por ejemplo, en qué sucede con las longitudes de onda de la onda incidente cuando uno lo mira en esa interfase. Supónganse que ustedes tienen una interfaz así y viene la onda incidente así. ¿Sí? Sacamos una foto y las fotos, ponele que sigan a las crestas de las ondas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, acá la distancia entre cada cresta, ¿cuánto vale? Lambda 1. ¿Sí? Lambda 1 significa del medio 1. ¿Está? Y si uno, acá supónganse que incide con este ángulo, el ángulo de incidencia que vamos a tomar es entre la normal a la superficie y el K. Vamos a llamar a esto ángulo de incidencia. ¿Sí? La distancia que hay entre cada cresta contigua de la onda, ¿sí?, es lambda 1. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, fíjense que la distancia que yo voy a ver de longitud de onda, acá, esta distancia, que es lo que dijo Gonzalo básicamente, ¿sí?, eso no va a ser lambda 1, va a ser lambda 1 sobre esta distancia, que es lambda, ¿sí?, y este ángulo, o mejor dicho, vamos a ver el otro ángulo, este ángulo, este incidente, ¿no? ¿Sí? Eso sería sobre... Sobre seno. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces es como ver las ondas en una pecera. Imagínense que viene, o sea que nosotros, este es el vidrio de una pecera, ¿sí?, y estamos viendo las ondas. Las longitudes de onda que vamos a ver en la pecera, sobre la pecera, no son las longitudes de onda de la onda, sino proyectada en la pecera. ¿Sí? A ver cómo saco esto. O sea, eso sí, o sea, lo que vamos a ver, que la longitud de onda que en la pecera
que es esta, es toda esta, esa sería en esa dirección, la longitud de onda en esa dirección. Si uno interpreta lo que dijo Gonzalo sobre lo que se mantiene es la longitud de onda en esa dirección, es cierto si uno considera que la longitud de onda es esta longitud de onda de la onda incidente sobre el seno del ángulo de incidencia. ¿Está bien? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, reescribamos la ley de Snell, que habíamos dicho que es incidente por X igual a K incidente por reflejada. K incidente transmitida, perdón, ¿qué estoy diciendo? K reflejada X, K transmitida X. Estas dos, ¿sí? Fíjense, si esto es el teta incidente, ¿sí? El K y X, que sería esto, en esta dirección, ¿sí? En la dirección X, fíjense que este es el ángulo de incidencia, o sea, estamos hablando de esta componente, ¿sí? Que es el K incidente, que es la hipotenusa, por el seno de teta incidente. ¿Está bien? La onda reflejada, tendremos un teta reflejado acá, se irá para ese lado. Acá las longitudes de onda son las mismas, ¿no? Porque estamos en el mismo medio. O sea, en magnitud K1 incidente y K1 reflejado es el mismo, porque estamos en el mismo medio. Tendrá un K para allá, ¿sí? Y el K en la dirección X, que es este, va a ser Dando 1 sobre seno. el K Alta. reflejado por el seno del teta reflejado. Pero el K incidente y el K reflejado en magnitud es lo mismo, y a eso lo llamamos K1, porque estamos en el mismo medio. Y trabajamos a la misma frecuencia. ¿No? O sea, K1 omega sobre K1 es la velocidad 1. Entonces, K1 es igual de espejo omega sobre B1, ¿no? Esto es igual. O sea, la magnitud, entienden, ¿no? Que la magnitud de los vectores de propagación, incidente y reflejado tienen que ser el mismo, ¿sí? Porque estás en el mismo medio, cumple la misma relación de dispersión, ¿sí? Acuérdense que la relación de dispersión para una onda plana lo que entraba ahí era la magnitud del vector. Estamos en la misma frecuencia, no queda otra que sea la misma. O sea que si estos dos son los mismos, necesariamente el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es la misma. ¿Sí? O sea, como primer resultado de la ley de Snell, más conocido, es que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es el mismo. O sea que si esto vale 45 grados, necesariamente esto va a valer 45 grados. ¿Se entiende? Sí. Eso sería el primer resultado de la ley de Snell. El segundo resultado es analizando ahora lo que sucede con el transmitido. O sea, a partir K incidente en X es igual al K transmitido en X. Ahora lo que vamos a hacer es suponer que la onda transmitida se desvía con respecto a la normal, un ángulo que vamos a llamar de transmitido, un teta transmitido, y viaja a X y la longitud de onda cambia. Acá estamos suponiendo que la longitud de onda es menor. Vamos a llamarle lambda 2. ¿Sí? O sea que en el mismo tiempo
esta onda recorre de acá hasta acá, esta onda recorre de acá hasta acá, o sea que la velocidad de propagación es menor, ¿no? La frecuencia es la misma, ¿sí? La velocidad entre dos crestas contiguas, la longitud entre dos crestas contiguas es lambda 2, ¿sí? Si el lambda 2 es menor que el lambda 1, necesariamente la velocidad en este medio, que es la velocidad 2, con respecto a la velocidad 1, tiene que ser menor. En este caso, ¿sí? Vamos a tener un ángulo θ transmitido y como el K, esa onda está en esta dirección, ¿sí? Lo que vamos a tener es que el K transmitido X va a ser igual, ¿sí? Fíjense de vuelta lo mismo, ¿no? En esta dirección es la X, es el K transmitido por el seno del θ transmitido. Entonces, de acá vamos a tener que el K incidente, que es K1 porque estoy en el medio 1, va a ser el seno del θ, por el seno del θ incidente va a ser el K del transmitido, que es K2, porque estoy en el medio 2, por el seno de θ transmitido. Esta es la segunda forma de la ley de Snell, ¿sí? Como estos K no son iguales, no puedo simplificar y decir que el θ incidente es igual al θ transmitido. No son iguales porque estoy en diferentes medios. Otra forma de poner lo mismo, como K es igual a omega sobre B, podríamos ponerlo así. Es otra forma de poner lo mismo. Como el omega es la misma, ¿sí? Como el omega es el mismo en los dos lados, yo puedo sacar y simplificar este omega que está acá y poner 1. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es otra forma de la ley de Snell. Y cuando uno trabaja con ondas luminosas, la ley de Snell vale para cualquier tipo de ondas, ¿eh? Luminosas, sonoras, cuerdas. Bueno, en cuerdas no, porque cuerdas son unidimensionales. Pero uno puede pensar en elásticos, ¿sí? En sábanas elásticas o en sólidos elásticos, ¿sí? En ondas elásticas también. Y si uno piensa en ondas luminosas, hay una velocidad que es muy importante, que es la velocidad de la luz. Entonces lo que se suele hacer es presentar la ley de Snell para ondas luminosas multiplicando la relación anterior con la velocidad de la luz. Entonces quedaría así. ¿Está bien? Bueno, en ese caso, lo que tenemos es la definición de nueva magnitud. ¿Sí? A esto se le llama N, en este caso sería N1. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Índice de refracción. Sí, este es el que habíamos dicho que vale. N es igual a 1 para el vacío o el aire. O N es igual a 1,3 o a 1,33 para el vidrio. La justificación de por qué en el vidrio las ondas luminosas viajan más lentamente que en el aire, eso lo van a ver en electro 1 o electro 2. ¿Sí? Pero tiene que ver básicamente con que en el vidrio uno tiene dipolos que al retransmitir la luz, ¿sí? La retransmisión de la luz hace que la luz viaje más lentamente. Bueno,
Esto sería la ley de Snell. La ley de Snell, como se la conoce, uno va a cualquier libro en el secundario, siempre se la van a presentar así, ¿no? Definiendo el coeficiente de refracción como la velocidad de la luz sobre la velocidad en el medio en el que estoy, ¿sí? La ley de Snell es N1 por seno de teta incidente es igual a N2 por seno de teta transmitido. Y la otra ley de Snell, no sé, o sea, es como medio que se la toma siempre como obvia, pero no es obvia. Estas serían las dos leyes de Snell. Y fíjense que estas dos leyes salieron solamente de pedir, ¿sí?, la continuidad espacial, ¿sí?, de la función de onda, que sería la función de onda total, en la interfaz. Esto sería la versión 2D y 3D, que la cuerda, no sé, ¿no? ¿Se acuerdan que en un D lo que pedía era que la cuerda sea continua en el punto de conexión, ¿no? De cambio de medio. Acá es como que estamos pidiendo que la onda sería la versión bidimensional de tridimensional de esa condición de continuidad. Continuidad espacial de la función de onda en la interfaz. ¿Está bien? Yo nunca sé si esa interfaz se escribe con eso o con C. ¿Tá? Es una duda que me va a quedar por siempre. Con eso Bueno, me parece. bueno, no sé. Mira, si vos estás convencido, si me decís que es con ese, yo pongo con ese. Si me decís te parece, no lo pongo. Así que le pongo las dos letras. Bueno, está muy Es con lindo ese, todo. es con ese. ¿Sí? No sé, ¿eh? ¿Estás convencido? Sí, el otro de Facebook. Qué bárbaro. El otro es cara en inglés. Che, bueno, vamos a, para describir un fenómeno que es importante y que tiene que ver con lo que había dicho de ángulo crítico, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que retroceder un poquitito. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con esta definición, es N1 seno de teta, N2 seno de teta transmitido, en el caso de que N2, ¿sí?, sea menor a N1, supónganse, este caso sería este. Yo tengo vidrio de este lado y tengo aire de este lado. ¿Está bien? Y yo tengo una onda incidente, con teta incidencia, ¿sí? Y de este lado, como de este lado la onda viaja más rápido, ¿sí?, el ángulo con el que sale el ángulo transmitido es mayor al teta incidente, o sea que va a salir así. ¿Por qué? Sí, porque fíjense que nosotros lo que tenemos que cumplir es esto. N por seno de teta incidente es igual a N2 por seno de teta transmitido. Escúchame, el tite Sí, a ver, transmitido no espérate. sería con respecto al eje X. Sí, tenés razón. Qué burro. Y tengo que borrar todo. N1 por seno de teta incidente, N2 por seno de teta transmitido. Entonces, fíjense, como este es mayor a este, ¿sí?, entonces este tiene que ser mayor a este para compensar. ¿Está bien? O sea que te queda, ¿sí? A ver, te quede bien. Este es mayor a este. No, entonces este menor a este. Entonces te queda el ángulo transmitido mayor que teta incidente. ¿Sí? Y a medida que va creciendo el ángulo de incidencia, ¿sí?, esto puede llegar a 90 grados. ¿Sí? O sea, en el caso que
1. Pero eso sería un caso extremo, ¿no? O sea, Claro, sería por eso. cuando el incidente 90, el Claro, otro sí o sí va a ser 90. claro. Entonces tendríamos un caso normal que sería este, sale para acá, y después va a haber un ángulo. A este ángulo se le llama, este sería el ángulo de incidencia. Este ángulo crítico se le llama precisamente ángulo crítico, en donde si uno tiene un ángulo de incidencia crítico, el ángulo de transmisión es igual a 90 grados. O sea, en los casos que tengamos, por ejemplo, vidrio a la izquierda, el vidrio vale 1,33 dijimos, o sea que N1 sea mayor a N2, ¿sí? Llamamos teta crítico, ¿sí? Al ángulo de incidencia tal que el teta transmitido sea 90 grados, o sea, pi sobre 2. ¿Está bien? O sea, para que esto se cumpla, bueno, fíjense que N1 por seno de teta crítico tiene que ser igual a N2 por seno de pi sobre 2. O sea, N2 es, o sea, esto es N2 por 1. ¿Está bien? O sea que el seno del ángulo crítico es igual a N2 sobre N1, y ya dijimos que N1 era mayor a N2, o sea que esto es menor que 1. ¿Está bien? Ese es el ángulo crítico. Y entonces hay una física que no se puede explicar. ¿Qué es lo que pasa entre el ángulo crítico? O sea, uno puede incidir acá. Este es el ángulo crítico. ¿Sí? Estos son los 90 grados. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Está bien? Ahí ya sonamos. Porque toda la teoría que hicimos sirve para esto. Acá se cumple la ley de Snell, ¿no? ¡Ah! ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Y eso es lo que vamos a explicar ahora un poquitito. ¿Sí? Que Dani, o sea que vos, por ejemplo, incidís una onda con un ángulo crítico, no tenés ni Sí. onda reflejada ni transmitida. No, la onda reflejada no tenés problema con la onda reflejada. La onda reflejada va a estar reflejada Va a ser la siempre misma, en sí. el mismo ángulo que hiciste. Ah, está bien. Sí, sí, Y la sí. transmitida te queda en el eje, te queda todo en el eje Y, digamos, Claro, X. claro, queda una onda, mira, claro, queda Sí, una pero onda que se va transmitiendo para acá. si ese es justo el lente, como venimos hablando, que como que queda en el lente. Claro. Repetilo, Claro, Gonzalo, no no te entra en el entendí. otro medio. Que Sí, nosotros como que ahí en esa posición teníamos el lente. Entonces, No hay lente si acá, se queda no ahí, hay lente, hay cambio de no hay medio. ninguna lente acá. Es un cambio de cambio de medio. ¿No? medio, está bien. Está bien, está bien. Acá en este caso sería vidrio, Claro, se queda justo en la también, porque te interfaz. pueden haber confundido con el vidrio. Vidrio, aire, Pero pero el igual, vidrio hasta desde menos infinito hasta el cero. ¿Está bien? igual yo lo que me parece, no sé si es lo que estás preguntando, pero nosotros siempre la transmitida estamos hablando que está en el medio 2, o sea, decimos, bueno, tenemos el medio uno y el Claro, medio 2. En este caso, como va en el límite, nosotros como que no sí, sabemos si sí, está es en el medio confuso. uno o en el medio 2. Es Claro, como que, ¿cuál sí, sería el K? K2, K1 o los dos juntos, porque estamos en el medio, digamos, estamos en la Claro, frontera. sí, sí, queda en la interfaz. sí, perfecto. Sí, queda, es lo que vamos a analizar ahora un poquitito. Todas esas preguntas espero que se resuelvan ahora. Pero se entiende, ¿no? Que acá tenemos una zona oscura. ¿Está bien? Sí, 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 Una sí. zona que no podemos aplicar con la ley de Snell como la presentamos.
pero sí la podemos explicar si si volvemos un poquitito para atrás y presentamos la ley de Snell de esta forma. Acá voy a trabajar con la transmitida nada más. ¿Sí? Si trabajamos de esta forma. Porque fíjense, la condición, uno tenía esta condición, que era la condición de continuidad espacial, que habíamos dicho, y la otra condición que tenemos es que el K1, ¿sí? El K1 es igual a omega sobre B1 y K2 es omega sobre B2. Y a la vez, el K1, vamos a ponerlo así, es K 1x al cuadrado más K1z al cuadrado, el K2 al cuadrado. No hay componente ni. ¿Está bien? Es K2x al cuadrado. Y esto a la vez tiene que ser igual a omega al cuadrado sobre velocidad 1 al cuadrado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros estamos diciendo que las componentes X son iguales, ¿sí? Para que se sigan cumpliendo estas dos ecuaciones, vamos a ver que necesitamos, ¿sí?, que esa relación se siga cumpliendo. Para que esa relación se siga cumpliendo, el KTX tenga que ser imaginario. ¿Sí? O sea, la parte transmitida, la componente transmitida del K transmitido, perdón, la componente X del K transmitido tiene que ser imaginario. Y si es imaginario, lo que va a provocar acá es una onda evanescente en la dirección, ¿sí? No, perdón. Cat es una onda el KTZ va a ser imaginario, ¿sí?, en la dirección Z. ¿Está bien? Ahora lo voy a explicar. Ahora, vamos a ver si sale. Pero bueno, esta sería la condición de Snell, ¿sí? Entonces, acuérdense que el K1 acá sería el K incidente. Vamos a pensar que el K1 es el K incidente y el K2 es el K transmitido, ¿sí? Si uno agarra el K2, que es el que quiere averiguar, ¿sí?, y lo divide por el K1, ¿sí?, o no, de acá lo que tendríamos que hacer es despejar el K2Z. Bueno, si no me sale, lo haremos de otra forma. ¿Sí? El K1 es a la vez esto va a ser igual a omega al cuadrado multiplicamos esto, me queda velocidad 2. ¿Está bien? Y esto me queda, fíjense, me queda esto era inversamente proporcional. Esto sería N1 sobre N2, ¿no? Porque el 1 era inversamente, la velocidad era inversamente proporcional al coeficiente de refracción, ¿sí? Las velocidades de la luz se simplifican, no hay ningún problema. Y en este caso dijimos que el N1 ¿sí?, esto va a ser mayor que 1.
¿Sí? No sé, acá al pedo, ¿eh? O sea, si sigo este camino me estoy complicando al pedo, así que voy a tomar otro caminito. Vamos a ver, vamos a calcular directamente, vamos a tratar de calcular directamente lo que yo quiero calcular, que es el K2Z. Fíjense, el K2Z al cuadrado es igual al K2 al cuadrado menos K2X al cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Esto es K2 al cuadrado menos. El K2X es igual al K1X. ¿Sí? Porque estamos pensando en la onda transmitida en el incidente. ¿Sí? Es el K1X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Esto es igual K2 al cuadrado menos K1 al cuadrado, y acá puedo poner el seno del ángulo, el seno del teta de incidencia al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos asumiendo que el ángulo de incidencia está en la zona prohibida. ¿Mm? Estamos analizando estos casos en donde el ángulo de incidencia viene por acá. ¿Sí? Los otros casos, en donde no está en la zona prohibida, no hay ningún problema, seguimos usando la ley de Snell como antes. ¿Está? ¿Sí? El K2 al cuadrado, a la vez, es... entonces acá voy a poner K1 al cuadrado en términos de K2 al cuadrado. Para eso vamos a usar los índices de refracción. Entonces, a ver, pensemos en esto que está acá. ¿Sí? A esto lo multiplico y lo divido por C. ¿Sí? Entonces, me queda omega sobre C por N1 y el K2 me queda omega sobre C por N2. ¿Está bien? ¿Qué hiciste, Si yo Dani? lo elevo al cuadrado, sí, Multiplicaste y dividiste por C. claro, K2 es Bien. igual a omega sobre B2, ¿sí? Por C sobre C. Entonces me queda omega por N2. Vamos a ver si me sale. Sobre C. ¿Está? Sobre C. Muy bien. Entonces, si yo quiero poner K1 S en términos de 2, acá hago menos K2 al cuadrado por K1 al cuadrado sobre K2 al cuadrado por seno al cuadrado de teta i. Este K1 al cuadrado sobre K2 al cuadrado lo leo de acá. ¿Sí? Me queda K1 al cuadrado sobre K2 al cuadrado. Se simplifica todo, menos los n. ¿Sí? Entonces me queda K2 al cuadrado menos K2 al cuadrado por N1 sobre N2 al cuadrado. Por seno al cuadrado de teta incidente. ¿Sí? Copio esto. Y lo llevo del otro lado. ¿Sí? Esto habíamos dicho que era lo que yo quería ver, que es el K transmitido Z al cuadrado. Bueno, saco factor común K2 al cuadrado. Y acá me queda 1 menos N1 sobre N2 coseno de teta incidente, todo eso al cuadrado. Entonces, para mostrar que este KT de Z es imaginario, yo lo que tengo que mostrar es si esto es menor que 1, menor que 0. Menor que 0, ¿no? Sí. ¿Está bien? Porque si me da el cuadrado me da un número negativo, significa automáticamente que es imaginario. Y fíjense, habíamos dicho
que el N1, ¿sí? O sea, este número que está acá siempre está entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea que el cuadrado está entre 0 y 1. ¿Está bien? El cuadrado está entre 0 y 1. Y esto que está acá, pero pará, y además es mayor al ángulo crítico. O sea, el teta incidente es mayor que el ángulo crítico. ¿Está bien? O sea que es fundamental eso. Porque si está en la zona prohibida, es mayor que el ángulo crítico. O sea que seno de teta incidente es mayor que el correspondiente al ángulo crítico, y habíamos visto, si te acuerdas, no, que yo me olvidé, el ángulo crítico era n sobre 2 sobre n1. ¿Está bien? O sea que si yo combino esto que está al cuadrado y este n1 sobre n2 que está mayor al cuadrado, lo que aparece acá, ¿sí?, va a ser mayor que 1. ¿Sí? Porque el seno es mayor a eso. ¿Está bien? Entonces, lo que está acá necesariamente es menor que 0. Porque 1 menos algo mayor que 1, ¿sí?, es menor que 0. Entonces, el KTZ, uno puede plantearlo como que imaginaria, la parte imaginaria de K2 por la raíz, y doy vuelta a eso, N1 sobre N2 por el seno de teta incidente menos 1. ¿Está bien? Para que te dé la cuenta cuando lo eleves al cuadrado. Sí. Bueno. Che, y Entonces, escúchame, ¿cuál sería el significado físico de ese imaginario ahí? Ahí voy a eso. Ahora voy a eso. Entonces, poniendo que este es el ángulo crítico, ¿sí?, la incidencia está por acá, ¿sí?, y de este lado tenemos la onda plana. La onda plana sería esto, ahí está transmitido por R menos omega t. Cuando vos lo partís a esto en la parte en X, en Z, ¿sí?, entonces te va a quedar esto. A la I, KX por X menos omega t. Esto sería la onda plana que se dirige hacia arriba, por un E a la I por. Y ahí sería el KTZ, que pusimos arriba, por el Z. ¿Está bien? Entonces, cuando vos pones el KZ y lo escribís de ahí, se queda I por I, signo al menos, se quedaría K2 por esa raíz complicada, pero que ya sabemos que va en un número positivo, depende del seno de teta I, por el Z. O sea que esto, con un signo menos, ¿no? Esto indica que si uno lo grafica en el espacio, a esta amplitud, una amplitud que depende de Z. Menos omega t también, ¿no? Y ya está No, en el loco, omega me t ya parece. fue acá. O sea, esta es la onda viajera. ¿Sí? Y esta es una amplitud que es evanescente en Z. ¿Está bien? O sea, esta parte es evanescente. ¿Sí? O sea, cuando uno multiplica, o sea, le aplica esta amplitud a esta onda viajera en Z, lo que te va quedando es una onda que viaja en la dirección Z, pero se va apagando en la dirección, perdón, que viaja en la dirección X, pero se apaga en la dirección Z, a medida que se aleja de la interfaz. ¿Sí? ¿Se entiende? No, yo no termino de ver. Suponete que esto que está acá, o sea, el resultado que vos tenés acá es esto.
exponencial negativa. Claro. Igual a... O sea, sí, pero lo que no entiendo es qué es lo que se va. No, o sea, la interpretación física viene después. Primero estamos hablando de ver si lo podemos entender matemáticamente. O sea, tenés Bueno, sí, una está onda que viaja hacia arriba y que esta amplitud de esa onda, a medida que vos te alejas en z, se va haciendo cada vez más chiquitita. ¿Está bien? Se va haciendo más chiquitita, ¿por qué? Porque tenés, a medida que crece, esto que está acá es constante, esto es un K2, ¿sí? Tenés un signo menos acá y un Z acá. O sea, a medida que aumenta Z, esto se desvanece. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. En el caso, pero... ¿Mm? Claro, pero claro, entiendo entre comillas, porque entiendo lo que vos me estás diciendo, eso se va decayendo, pero eso está multiplicado por una onda que viaja para arriba, no viaja en Z la Claro, onda, no, viaja para arriba. o sea, la onda O viaja sea, es para arriba, como, pero cuando yo crezco en Z cae la amplitud, ¿y la amplitud de qué? De la onda que viaja para arriba. claro, o sea, pensá lo que es primero una onda plana sin decaimiento de amplitud. En una onda plana, ponete, estas son las fases constantes. Y esto está viajando hacia arriba. ¿Sí? Si vos no tenés decaimiento de amplitud, y suponete que estas fases son 0, 2pi, 4pi son las crestas, ¿no? Sí. 6pi. Estas son las fases. Si vos no tenés decaimiento en amplitud hacia la derecha, ¿sí? Y vos te fijas la onda, o sea, te fijas la onda de perfil, va a ser esto. ¿Está bien? Son máximas, las crestas acá están. Y de acá también. ¿Está bien? Son las crestas. Supuestamente todo esto tiene la misma amplitud. Lo que estoy diciendo es que en el medio, o sea, esto sería sin decaimiento de amplitud. Ahora, cuando vos haces decaimiento de amplitud, lo que vas a tener es la onda plana, los planos de fase constante se siguen manteniendo, pero acá vas a tener una máxima amplitud. ¿Está bien? Estamos asumiendo que también acá hay un solo medio, ¿eh? Acá supuestamente a la izquierda estaba el otro medio, pero no estamos suponiendo. O sea, a medida que te alejas, y ahora, si supones que hay los dos medios, acá está el medio 1 y acá está el medio 2, acá no hay nada. Acá está la onda reflejada nada más. Y de acá lo que vas a teniendo es la misma onda, pero cada vez más. ¿Sí? La amplitud va decayendo más. ¿Está bien? ¿Sí? Pensá que en la realidad, cuando vos ves un rayo, por ejemplo, en un láser tiene esa propiedad. En un láser vos tenés una propagación en una dirección, ¿sí? Y una atenuación en la dirección transversal, ¿sí? Porque el puntito que vos ves del láser es finito. Si fuese una onda plana, estaría toda la pared iluminada. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Sí. O sea, vos A ver, pero para. lo que estás viendo acá Déjame. es ese efecto. O sea, yo voy a tener una onda que va a viajar para arriba en el eje X y otra onda que va a viajar en el eje Z que se va No, apagando, ¿no? no es. Si querés Ah, pensar que una onda tendría que ser una onda, pensarlo como una, en todo caso, como una onda estacionaria, pero no una onda viajera en el eje Z. ¿Sí? O sea, podrías pensarlo, si querés pensar como una onda en la dirección Z, tendría que ser sí o sí estacionaria, porque eso oscila en el tiempo. ¿Está bien? Pero no Pero, viaja. Dani, ¿Sí? que la onda sea evanescente en el eje Z, mucho no te importa si tu onda va sobre el eje X.
No sé si me explico. O sea, ¿en qué sentido? Si vos ves solamente eso, O sea, la no amplitud entiendo dijimos bien la que pregunta. la amplitud dijimos que es evanescente en el eje Z, pero mi Es onda evanescente no cuando, o sea, la viaja. amplitud, claro, o sea, vos podés Pero pensar, mi o si onda, lo pensás así, pero mi onda no va en el eje Z. Entonces que claro, vos tenés una, o sea, si esto fuese una constante, así, es lo de siempre, una onda plana. ¿Está bien? Pero al ponerle esto, ¿sí? Vos lo que estás diciendo es que a medida que te alejas, esa onda desaparece, pero te alejas en la dirección Z. Pero sigue Bueno, viajando en la a- dirección. acá yo tengo para formalizar la duda, que me parece que es lo mismo que la de Gonzalo. Nosotros decimos que la Mm. amplitud depende de Z, pero sabemos que la onda viaja en X. Por lo tanto, ¿la onda va a viajar en Z igual a cero o no? No, o sea, a ver, O sea que algo suponete, pasa para el medio 2, digamos. suponete Ah, que esta es la porque dirección claro, X. está bien, perdón. Decime si lo que digo es correcto. En el ángulo crítico, el 100% de la onda viaja en el eje X. Cuando me paso el ángulo crítico, es como si yo tomara una componente que va en el eje X y otra componente que sí sigue en el eje Z y que va decayendo en amplitud. ¿Sería algo así? Creo que es justo al revés. Mira, a ver si entendí bien. Suponete que vos estás viendo la onda en Z igual a cero. Esto es la onda transmitida. Vos lo que vas a ver es esto. ¿Sí? Viajando acá, en la dirección del eje X. Esta es la onda transmitida, en Z igual a cero. Si te alejas un poquitito, ¿sí? y graficás la onda en la dirección X, lo que vas a ver es lo mismo. Era un poco más chico. Sí, sí, eso ya lo voy a En la entender. Está amplitud. bien. Ahora, si vos te vas a Z igual a 1000, no ves nada. ¿Sí? Bien. bueno. La proporción, en cómo decae esta onda, lo podríamos graficar así. Entonces, como dice Gustavo, algo pasa por el otro lado. Es que claro, en el ángulo crítico es cuando no pasa nada para el otro lado y viaja derechito en el eje X. Cuando te pasaste el ángulo crítico, ya no tenés una onda que viaja 100% en el eje No, X. no, es al revés. Justo cuando vos, fíjate que cuando vos estás en el ángulo crítico, ¿sí? Sí. El ADZF es constante. ¿Sí? ¿Está? Entonces, y empieza a decaer cada vez más, o sea, en el ángulo crítico, el gráfico de amplitud es una constante así. Y esto es A de Z, y esto es A de Z, y este gráfico es Z. ¿Mm? Es constante. Y cuando te va pasando cada vez más del ángulo crítico, la amplitud decrece más. ¿Está bien? Claro, Dani, viéndolo en tres dimensiones, o sea, en el ángulo crítico, cuando yo incido una Sí, onda con el ángulo crítico, en el eje Z, la onda tridimensional va a tener mayor amplitud que cuando te vas alejando en el Z. sí. Cuando estás en el ángulo crítico, esto va a ser una constante. Ponele 1. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, no decrece, o sea, no tenés evanescencia. ¿Sí? Tenés una onda que está viajando sin Ah, atenuarse. Y cuando te pasas del ángulo crítico, la onda se va atenuando. Y mientras más te pasas, más se atenúa. Por ejemplo, mucha atenuación sería esto. ¿Está bien? Eso es lo que pasa en la zona prohibida. De un punto de vista físico, cuando uno hace esa experiencia, ¿sí? Eso lo hace, por ejemplo, en una fibra óptica. Ponete que vos tenés una fibra óptica que básicamente es vidrio, y vos haces incidir, y acá tenés aire, ¿está bien? Y en una fibra óptica nada más que acá lo que tenés es un medio confinado. O sea, no es que tenés vidrio de menos infinito. Tenés vidrio solamente acá. Y haces incidir un láser más allá del ángulo crítico. ¿Sí? O sea, si ese es el ángulo crítico, suponete que vos haces incidir con un láser acá en una fibra óptica. ¿Está bien?
lo que vas a tener es la onda reflejada, ¿sí? Que va rebotando una y otra vez. También esta sería la reflejada. Y tenés la transmitida. Lo que vas a tener con la transmitida es una onda evanescente, y entonces vos lo que vas a ver acá es como una pequeña luminosidad en el borde, ¿entendés? Acá lo que vas a tener, ¿sí? Desde un punto de vista de intensidad, ¿sí? Es como que se te ilumina esta parte. ¿Sí? Y esa es la onda evanescente, porque si no tuviese evanescencia, se iluminaría todo. O sea, en el ángulo crítico vos vas a decir, bueno, no está todo iluminado en la parte del aire, pero eso tiene que ver con una cuestión de que para iluminar eso necesitas un transitorio infinito. Nunca vas a terminar un transitorio infinito. ¿Está bien? Es como que esta parte de luminosidad se te carga en el transitorio. ¿Se entiende? ¿Se te carga? No, se te carga. Acuérdense que nosotros estamos en régimen estacionario, estamos asumiendo que pasó un transitorio, entonces vos vas a tener una onda. Acá lo interesante de la fibra óptica es que no vas a tener básicamente una onda transmitida, todo es reflejado, entonces no tenés pérdida de energía. Entonces haces incidir más allá del ángulo crítico para que no, precisamente no se te pierda la onda en una onda transmitida, ¿sí? Lo que logras acá es tener una onda que se te guía, ¿sí? A través de la fibra óptica, y no tenés onda transmitida. En el sentido de que las ondas que van ahí van a ir en el sentido de la guía de onda. Perdón, de la fibra óptica. ¿Se entiende? Bueno, esto igual es un tema más da para Electro 2, para el electromagnetismo 2. O sea, nosotros estamos explicando otro sistema. Pero, Esto simplemente es un comentario. Sí, Pregunta, Alan. sí. No, a mí todavía no me, o sea, no puedo llegar a cerrar cómo se hace dividir en varios zetas esta onda. Claro, es la duda que yo tengo también. No sé si es el mismo. Ahora, pero déjame ver si... Me parece que para entender esto tengo que volver un poquito atrás. El Sí. fenómeno físico en el ángulo crítico, primero vamos al ángulo crítico. Cuando la Sí. onda pega en el ángulo crítico, la onda Mm. transmitida viaja en el eje X. ¿Es así eso? Viaja en la dirección X. En la dirección X, está bien, viaja en la dirección X. Y no pasa nada Porque, para a el ver, Z. O sea, una onda no viaja. O sea, ahí vos estás mezclando. Me parece cuando decís viaja en el eje X, eso es pensás en un rayo vos. ¿Está bien? Y yo lo que te estoy hablando es de una onda plana. ¿Sí? claro, bueno, Una el onda K plana es sería. todo lo contrario que un rayo. Claro, Está bien, está bien. viaja ahí. Ahora, estamos analizando la onda en el medio 2. Claro, a O ver, para, sea, la te lo onda en el medio reformulo. 1 ya sí. Viene una onda, tengo un K1 que incide con el ángulo crítico en la interfaz. El K2 Sí, va a tener la dirección del eje X, ¿no? sí, sí. Perfecto. Cuando me paso del ángulo crítico, físicamente, eh, vuelve a aparecer algo vuelve a aparecer una componente del K2 o sea, la dirección del K2 se vuelca otra vez para el medio 2. No, ahora No, entiendo la pregunta. ahí va, No, eso es lo que te estoy preguntando. está Entonces, bien, porque cuando hablas vos de dirección estás pensando en propagación, ¿sí? Pero para exactamente, que suceda la propagación, las componentes tienen que ser reales. Lo que estamos diciendo es, te aparece de nuevo una componente de K en X, pero esa componente, perdón, en Z, te aparece de nuevo una componente de Z, o una componente de K en Z. Te sí, aparece de nuevo, pero esa pero componente imaginario. es imaginaria.
Entonces, al ser imaginaria no la podés interpretar como propagación. La propagación sigue estando en X. Por eso el omega T perfecto. va acompañado del KX. Bueno, entonces ahora yo tengo... El KZ no tendría que llamarse KZ, tendría que llamarse con otro, los libros lo hacen, lo llaman kappa, ¿sí? Le ponen una letra griega, para no interpretarlo como una parte de un vector de propagación. ¿Está bien? Perfecto. La propagación es lo que va acompañando al omega T. ¿Sí? Y lo que va acompañando al omega T es esto. ¿Sí? Está bien, o sea, ahí ya se me aclaró bastante, Ahora tengo la segunda duda que me sale a partir de esto. Claro, ¿qué pasa en el medio 1? No, la duda sería, cuando vos decís que es una onda evanescente que a medida que crece Z, disminuye la amplitud, porque la amplitud depende de Z, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que... A ver, la propagación va a seguir estando en el eje X. O sea que en el eje X, a medida que yo me alejo en el eje X, no pasa nada, digamos. O sea, tengo que alejarme en el eje Z para que disminuya la amplitud. Y en el eje Z no hay más nada, Claro, ya es imaginario lo que hay en el eje Z. No, en el eje Z tenés, o sea, cuando vos tomás la parte real de esto, ¿sí? Tiene su parte real, pero lo que vos vas a ver es como una ola que en vez de ser una ola que viene, ¿sí? Yo estoy mirando desde los X positivos, en vez de ser una ola que viene toda de frente, ¿sí? Lo que tenés es un pico en la ola, como una onda que se hace máximo en el centro y va disminuyendo de costado, pero viene hacia vos. ¿Entiendes? Está bien. Sí, entiendo. ¿Sí? Entiendo. Bien. ¿Sabes lo que podemos hacer? Le puedo decir a Manu, lo que podemos hacer, esto va a ser muy, muy aclaratorio, verlo. ¿Sí? Porque uno puede, cuando ve la solución en conjunto del medio 1 y el medio 2, van a ver que es absolutamente coherente. Porque uno puede ver, digamos, hace la cuenta, lo muestra en una animación o en un gráfico, cómo son las dos ondas a la vez juntas, la del medio 1, que es la reflejada más la incidente, y la del medio que es la transmitida, ¿sí? La ve uno de frente, ¿sí? Y van a ver que no es nada raro. Lo que sí, como hecho curioso, es que uno sí, con lo que está diciendo acá sobre la onda evanescente, que no evanece nada en el caso crítico, justo con ángulo de incidencia crítico, lo raro es que uno tendría que usar un transitorio que no ocurre o sea, no termina nunca para cargar al sistema. ¿Sí? Es como que no podemos usar esa aproximación de pasado el transitorio y vemos el régimen estacionario. Pero cuando el ángulo es más allá del crítico o menor al crítico, ¿sí? El transitorio se puede pasar tranquilamente. Entonces, la hipótesis de régimen estacionario se cumple. ¿Se entiende lo que digo? Porque lo que estoy diciendo es, justo en el ángulo crítico no hay atenuación. Si no hay atenuación, quiere decir que tenés una onda, ¿sí? Que ocupa todo el espacio en la derecha. ¿Sí? ¿Cómo? Y es medio complicado. O sea, lo que no tenés evanescencia justo en el ángulo crítico. ¿Está? Está bien, pero la pregunta es, ¿hay propagación en el medio 2 con el ángulo crítico, cuando la onda incidente incide en el ángulo crítico? Ahí estamos en el límite de la interpretación de lo que es una propagación. Pero hay una propagación, hay una propagación en la dirección Z, perdón, en la dirección X. En la dirección X estamos convencidos de que hay una propagación. Y en la Z, bueno, estamos en el límite. En la Z no hay nunca una propagación a partir del ángulo crítico. No hay nunca una propagación a partir del ángulo crítico. Nunca. Y antes del ángulo crítico sí. O sea, está bien. Una vez que me paso del ángulo crítico, la propagación va a seguir estando en el eje X y va a ser cada vez más chica. Algo así sería. Cuando me alejo de ese eje. Lo que pasa es que me parece que, como decía el Dani, que vos solamente, o sea, para incidir en el ángulo crítico exactamente, necesitas un rayo.
Pero en onda plana, como que va a tener un poco en el ángulo crítico y otro poco afuera, ¿no? Sí, eso dejémoslo para Electro 2. Lo que sí estaría bueno hacer este ejercicio en el práctico con el matemática, que después se lo voy a proponer, así lo Voy a terminamos de ver. acercarse. ¿Sí? ¿Sí? Hacer el caso crítico y más allá del crítico a ver cómo son las soluciones. ¿Está? O la hago yo y después te las muestro. Pero básicamente las respuestas son así sencillitas. Metí esta cuestión de transitorio que no lo tendría que haber metido porque confunde un poquitito más. ¿Sí? Pero básicamente todo lo que es cuestión de ángulo crítico tiene alguna cuestión energética que es muy jugosa y muy complicada a la vez. ¿Está bien? Pero dejémoslo así. Ya vieron algo que no se ve, que es la parte oscura o no contada de la ley de Snell. ¿Sí? O sea, siempre se presenta la ley de Snell sin considerar qué es lo que pasa más allá del ángulo crítico. ¿Sí? Si uno hace el análisis ondulatorio, y nosotros como presentamos la materia lo podemos hacer, puede abordarlo, digamos, y lo abordamos. ¿Entiendes? Está bien. ¿Sí? Y quedamos cortos con lo que íbamos a dar. Porque lo que íbamos a dar... A ver. Claro, falta polarización y ángulo de polarización. Sí, quedamos cortos. Bueno, vamos, quizás tengamos que adelantar alguna clasecita, pero eso lo analizo bien con el Manu y les digo cualquier cosa, para llegar más o menos bien. Polarizadores, ángulo de Brewster, reflexión total interna. Bueno, y una última cosita de esto, y no paso a polarizadores, pero en la próxima clase digo polarizadores. Fíjense que esta evanescencia que nosotros tenemos acá no es una evanescencia que se deba a un rango reactivo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos rango reactivo, ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando uno tiene una relación de dispersión que tiene rango reactivo, había rango reactivo y rango dispersivo, ¿no? Acá aparecían las propagaciones, la propagación de ondas, y en los rangos reactivos lo que aparecían eran las ondas exponenciales, ¿se acuerdan? Bueno, el caso del que estamos analizando nosotros, de ángulos críticos, no tiene nada que ver con los rangos reactivos. Simplemente, ¿por qué? Porque acá estamos asumiendo que en el aire, la relación de dispersión es bien dispersiva, digamos. Era omega igual a B por K. ¿Sí? Esto no tiene ningún tipo de rango, no tiene rango reactivo. O sea que el origen de esas ondas evanescentes, que son las ondas evanescentes, son ondas exponenciales, ¿sí? No viene por este lado. ¿Sí? El origen de las ondas evanescentes que aparecen acá. ¿Por qué decimos ondas evanescentes? Porque si uno piensa que en el tiempo hay una oscilación, ¿no? Es como si fuese una onda estacionaria, ¿no? Y uno se para en Z y mira qué es lo que sucede para un X determinado, oscila. Bueno, el origen es puramente geométrico. ¿Sí? Tampoco tiene un origen de que hay algo resistivo o algo que está, ¿no? Si tiene alguna, el material tiene alguna conductividad. Cuando tiene una conductividad tiene una resistividad, y cuando tiene una resistividad uno o sea, existen casos en donde las ondas se van atenuando por la cuestión de resistiva del medio. Este no es el caso. El caso del origen de las ondas, ¿sí? Evanescentes o exponenciales que aparecen acá cuando uno pasa el ángulo crítico,
es puramente geométrico, se debe exclusivamente a que estamos trabajando, ¿sí?, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿Está bien? No tiene ningún significado físico particular que tenga que ver con los rangos reactivos o algo resistivo en el medio, digamos. ¿Está bien? Ese es un comentario nada más. Y terminamos acá y arrancamos con polarizadores. Después les digo cuándo. ¿Cuándo podrían ustedes? ¿Tienen todo el día ocupado? Corto lo Y esta grabado. semana no, todavía. firme. Yo menos